Devocional 28 de abril, 1 de Juan 1, 7, 8. ¿Tenemos comunión? La comunión con Dios depende de andar en la luz, pero si andamos indicando acción continua, es decir, andar habitualmente en la luz, indicando qué clase de carácter tenemos. Se hace referencia a una vida de santidad, en luz. Como cristianos andemos en luz porque Jesús es la luz. Como cristianos genuinos, se tiene por hábito andar en la luz, en verdad y santidad, no en tinieblas, falsedad y pecado. Nuestra manera de andar también resulta en una limpieza continua del pecado a medida que el Señor perdona a los suyos, puesto que quienes andan en la luz participan del carácter de Dios, se llegan a caracterizarse por la santidad y esto indica que la comunión con Él es verdadera. El pecado aleja al hombre de Dios y de su prójimo, desbarata la vida y aumenta la confusión. En vez de paz hay discordia, en vez de armonía desorden y en lugar de comunión enemistad. Dado que Dios es santo y absolutamente justo, nuestros pecados nos separan de Él. No es necesario cometer un crimen grave para separarnos de Dios. Incluso decir una pequeña mentira crea una barrera entre nosotros y Él. Pero vuestras iniquidades han venido a ser una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, de modo que Él no os oye. Tenemos comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros, es decir, Dios con nosotros y nosotros con Él. Esto es la consecuencia de andar nosotros en lo que es Dios. La comunión demanda intervención de parte de los dos partidos. La comunión no puede ser de un solo partido. No es un mero sentimiento o reclamación, es la consecuencia natural de andar en lo mismo. Un cristiano auténtico no anda en tinieblas, sino solo en la luz. La buena comunión entre las personas es posible y placentera. Para que exista tal comunión, las personas deben andar en luz. Andar en luz es seguir en obediencia al Señor, es anhelar buscar su presencia diariamente y dejar que Él obre en nosotros. Dios, por medio de Juan, nos pide como su pueblo que tengamos en cuenta las cosas de vital importancia que hacen que la vida sea algo real por una manifestación auténtica del cristianismo. Tres cosas esenciales que hacen del cristianismo algo genuino y que son la verdad, la justicia y el amor. Tres cualidades que se convierten en las señales que prueba ante cualquiera de que somos verdaderos cristianos. Para que seamos perdonados, requiere que primero debemos confesar nuestros pecados a Dios. Cuando confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos porque la sangre de Jesús satisface todos los justos requisitos de Dios. Si confesamos nuestros pecados a Dios en verdadero arrepentimiento, somos perdonados y tenemos el derecho de acercarnos a Él confiadamente. La separación es eliminada y podemos disfrutar de la comunión con Él una vez más. Los cristianos debemos tener comunión entre sí, como también nuestra comunión con Dios por medio de la santidad de vida en Cristo Jesús. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Limpia es el tiempo presente que indica su acción continua. Es un proceso continuo bajo la condición de andar como cristianos en la luz. Jesús dijo que quienes no se acercan a la luz no lo hacen porque no desean que sus obras sean reprendidas, pero quienes buscan la luz manifestarán que sus obras son hechas en Él, es decir, que la persona que camina con Él siempre estará haciendo lo correcto, lo bueno. Si dos o más personas caminan en luz, entonces existen mayores posibilidades que siempre estén de acuerdo y si hay conflictos, eso se soluciona en amor y verdad, con gracia y paciencia. Tres cosas esenciales: la verdad, la justicia y el amor. Una maravillosa vara de medir con la que podemos poner a prueba nuestra fe cristiana. Entonces, a la altura que deberíamos estar, manifestamos la verdad, la justicia y el amor. En nuestra vida, la verdad, la justicia y el amor es la relación, la comunión con Dios, unidad con Él, una identificación de nuestra vida con Jesucristo. Si no se tiene eso, no se puede producir ni justicia, ni verdad, ni amor, porque resultará imposible. Los pecados que cometemos dejan una mancha en nuestra conciencia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Si un sentimiento de culpa permanece después de arrepentirnos y confesar nuestros pecados, debemos permanecer firmes en la palabra de Dios. Como cristianos, no se puede dejar que el pecado reine. Andemos en luz
Significa vivir de forma tal que uno esté iluminado por la verdad de la palabra de Dios, unos con otros. Cuando la conducta como cristianos refleja el carácter de Dios, es posible que se dé una real comunión con otros cristianos. Es el pecado el que trae de vuelta al corazón del creyente la falta de amor, la falta de perdón, la crítica maliciosa, el egoísmo, los pleitos, la ira, los celos. Si te encuentras en algún problema personal con alguien, lo más seguro es que más de uno de los dos se encuentra afectado con pecado. No están andando en luz. No haga a otros lo que no quiere que le hagan. En Cristo hallamos el secreto de cómo conseguirlo. Es mediante la unidad con Él, unión con Él, comunión con el Señor Jesús, Él habitando en ti y tú en Él. Encontramos en la comunión de nuestra vida la posibilidad de empezar a amar, de andar conforme a la verdad, en obediente justicia para con Dios. Definitivamente necesitamos confesar nuestros pecados al Señor para ser perdonados y tener nuestra conciencia limpia de la mancha del pecado. Si somos acosados por las persistentes acusaciones sobre ese mismo pecado, debemos tomar medidas adicionales. En lugar de sucumbir a las acusaciones del enemigo, debemos rechazarlas. Nuestra comunión con Dios depende de que caminemos en la luz de Dios, donde se revela el pecado. Tal revelación nos permite estar limpios ante Él. Solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado, permitiendo que como creyentes imperfectos se tenga comunión con un Dios santo. Andamos en luz significa creer la verdad de Dios como se revela en su palabra y hacer un esfuerzo sincero y sostenido mediante su gracia para seguirla de palabra y obra. Una persona que está viviendo alejada del Señor no debe ser una persona a quien debemos buscar para mantener una relación cercana, pues no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Una persona que no camina con Dios difícilmente podrá tener comunión con alguien que camine en luz. Y si los dos están en tinieblas, las manifestaciones del pecado en ambos serán obvias y nefastas. Nunca tenemos que permanecer separados de Dios, agobiados por el sentimiento de culpa o atormentados por las acusaciones del enemigo. Cuando pecamos, debemos verdaderamente arrepentirnos, confesar nuestros pecados, creer que Dios nos perdona y purga nuestra conciencia de la mancha de nuestro pecado. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se refiere a la obra actual de santificación dentro de nosotros como creyentes y a la continua limpieza mediante la sangre de Cristo de los pecados involuntarios. Esa purificación continua nos permite como creyentes la comunión íntima con Dios. Para restaurar la comunión con otros, debemos alejarnos del pecado. Si es la otra persona, es quien está en oscuridad, pidamos a Dios por esa persona. Sea paciente y recuerde que aquel está bajo el efecto del pecado. Ame al pecador y trate con amor y verdad al pecado. Si tienen que alejarse por un tiempo, será mejor hasta que la persona cambie y ambos puedan andar en luz. Ante esto, evalúa hoy, ¿tenemos comunión? Papito Dios, gracias, Señor. Padre amado, porque una y otra vez, Señor, nos exhortas, Padre misericordioso, para saber caminar en este mundo. Papito Dios, una y otra vez, Señor, nos llevas, Señor Padre misericordioso, a ver la luz, a caminar en luz, a seguir, Padre misericordioso, esa luz, Padre amado, que es tu Hijo. Papito Dios, una y otra vez, Padre misericordioso, nos confronta, Señor, con la palabra, Padre misericordioso, y nos recuerda nuestra identidad, Padre amado. Por eso, Padre misericordioso, perdónanos, Señor, porque muchas veces en las carreras de este mundo, Señor, perdemos hasta la identidad, Padre misericordioso, pero tú con tu amor, Señor, una y otra vez, Señor, nos llamas, Padre misericordioso, y nos llevas de vuelta al camino, Padre amado. Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez nos demuestras, Señor, que nos llevas de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Padre bondadoso, por eso, Padre amado, hoy te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy. ¿Tenemos comunión? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar. Tenemos comunión. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o a nuestro Twitter, @BernalPastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.